Hola, soy Carmencita. He creado este espacio para compartir conocimientos desde una óptica propia e integradora, fruto de una larga búsqueda desde edad muy temprana. Búsqueda que me llevó por distintos temas, como energía, espiritualidad, terapias energéticas y mucho más. Espero que sientas que estas charlas son entre tú y yo. Cada uno de nosotros en cada encarnación que va a venir a vivir, te tomas tu tiempo, en ese no tiempo, para ver cuál es la enseñanza que querés aprender perfectamente. O sea, si en otra encarnación tuviste una realidad que la viviste desde un punto de vista, venir a completar esa enseñanza, ese aprendizaje, viviendo el otro punto de vista, que son los dos polos de esta dualidad. Todo en este universo es dual. Entonces, para obtener una conciencia completa y poder optar por un equilibrio, tenemos que vivir las polaridades opuestas. En las polaridades opuestas quiere decir, estoy basada fundamentalmente en uno de los personajes, en lo que vive uno de los personajes de alguna realidad que estoy viviendo, sin contar o sin tener en cuenta lo que vive el otro, y que de eso también tenemos que aprender. Es muy duro pensar de repente en cosas muy extremas, pero a veces las cosas muy extremas lo que nos marca es la realidad que nosotros manejamos antes de venir acá, las posibles realidades, mejor dicho, ¿no? Que vamos a venir a vivir acá para poder aprender. Si en una fui víctima, en la otra fui victimaria de la misma situación. Sentirse víctima es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque del sentirnos víctima, ¿qué hacemos? Elaboramos todas las posibles estrategias para superarnos a nosotros mismos en las limitaciones que nos llevaron a ser víctimas. Por ejemplo, el no poner límites. El no poner límites tiene muchas connotaciones. El no poner límites quiere decir, soy sumisa o no tengo la autoestima necesaria como para imponer lo que yo necesito o yo quiero. Entonces, en esas realidades que yo estoy viviendo desde la víctima, a lo largo de toda una encarnación, a veces nos lleva menos, según qué tan preparados estemos en esa encarnación, aprender, por ejemplo, a dejar de ser víctimas. Pero elegimos un cuerpo que tenga los ancestros de papá y de mamá, que tengan justamente programas de víctima, en el rubro que sea, en el que nosotros elijamos venir a experimentar. Entonces, cuando yo tomo ese cuerpo, con esa genética, en ese cromosoma, lo que viene es información tipo programitas que están instalados, pero que no se van a poner a activar, sino hasta que llegue un evento parecido o que tenga la fuerza necesaria para que ese programita se active. Es como poner a rodar una película. Bueno, en el momento que se activa, eso empieza a funcionar como si fuese un imán. Empiezo a traer situaciones que me van a llevar a la posición o a las vivencias necesarias para que yo viva eso que vine a aprender. Entonces, nosotros elegimos la genética, elegimos la carga ancestral, la historia ancestral, y elegimos que estén instalados esos programitas que vamos a venir a ejecutar en el momento justo para que yo aprenda lo que decidí venir a aprender. Eso es básico para entender que nosotros no nos traemos el karma, que para mí son deudas de aprendizaje. Ese karma lo voy a venir a traer al cuerpo. No, lo que nosotros tenemos es la opción de elegir esa historia ancestral que está
incluida en esa genética de papá y la genética de mamá, que van a venir a nutrirme ese cuerpo, ese envase, ese avatar, ese vehículo que yo voy a utilizar en esa encarnación y que va a estar en mí disponible para que yo pueda aprender de eso en el momento justo. Yo voy a ser también constructor de esa historia. Voy a diagramar cuándo eso se tiene que activar. Cuando los programitas estos se activan desde muy temprano, nosotros vivimos muchas versiones de ese mismo aprendizaje. Desde ser parte de una familia en el que tenés que tener determinadas normas en el núcleo familiar, hasta cuando vos formás tu propia vida independiente, ya sea sola o ya sea también formando una familia, y entonces vas a tener distintos enfoques del mismo aprendizaje, pero que básicamente es ser el mismo. Vamos a ponernos en el ejemplo. Quiero aprender a dejar de ser víctima. Y de repente voy a ser víctima en una familia en que me sentí totalmente sometida a, de repente, padres que están viviendo situaciones muy violentas y yo fui víctima de esa situación, me anulé, crecí con baja autoestima, pero después voy a ser víctimas en una relación de pareja y todo tiene que ver con lo mismo. Entonces voy a acumular todo eso como información para que cuando aprenda, cuando suelte todo ese victimismo, cuando encuentre la forma de sobrepasar todas esas cosas que yo programé, entonces están en la medida justa en que yo tengo la oportunidad de venir a aprender de eso. También tenemos en cuenta de que me pongo siempre un plan A, un plan B, un plan C, que quiere decir, si no logro aprender de la primera experiencia, yo tengo programadas otras experiencias, quizás con otras personas, en otras situaciones, que van a hacer que yo deje ese papel, en este caso de victimismo, y tome las riendas de mi vida. Cuando yo me voy de esa encarnación, puedo, si no aprendí, también puedo venir a repetir si es que no la aprendí bien. Pero generalmente, mal o bien, sacamos conclusiones. Aún pienso yo que cuando hacemos una revisión de mi vida, ya estamos sacando conclusiones, ya lo viví. ¿Qué es lo que nos lleva? Bueno, a que estamos viviendo en dualidad, tenemos que aprender de la dualidad. Pero estamos en la dualidad ¿para qué? ¿Para vivir solo en dualidad, en el blanco o en el negro? No, tenemos que, viviendo los opuestos, elegir el centro. ¿Cuál es el centro? Ya sé cómo, en este caso, seguimos con el mismo caso, sé lo que se siente ser víctima y de repente entiendo al victimario. Y eso nos permite optar por menos juzgar, menos salirnos de nuestro centro, empezar a tener herramientas para no dejarnos llevar por los eventos que estén pasando a nuestro alrededor, tomarnos esa pausa necesaria para cuando tenemos un evento cualquiera. Podemos reaccionar, que es no pensado, un evento cualquiera, yo reacciono y no pienso. Pero también puedo tomarme ese mismo evento, pensar, tomarme un segundo para decir, esta es la reacción que yo quiero, porque yo sé cuál es el resultado de que yo de repente salte o que diga cosas en función de piloto automático. Yo sé. Entonces, ese microsegundo que nosotros decimos, ¿y si digo esto? ¿Y si opto por otra cosa? ¿Y si bajo un cambio? ¿Si dejo pasar? ¿Si me alejo de la situación? Tenemos muchas formas en las que podemos poner pausa. Y esa pausa nos va a hacer, literalmente, tomar una decisión más pensada, más equilibrada, menos en la reacción y más en la respuesta pensada. Entonces,
Eso es básicamente lo que nosotros hacemos cuando conocemos las dos caras de la moneda de una situación. Sabemos que no todo lo que nos pasa es yo víctima. Sabemos que también de las otras personas tienen sus propios procesos que los llevan a hacer, en este caso, el rol de victimario. Pero también sabemos que yo los elegí. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, en vez de reaccionar en automático, podemos pensar, ¿y qué me quiere enseñar? ¿Por qué yo sigo viviendo esta situación? Hay algo que todavía no lo integré correctamente, porque si no, no se estaría volviendo a repetir. Y entonces de eso sí sacamos una nueva enseñanza. Ojo, de repente creíamos que ya lo sabíamos todo. Y esto, como de nuevo nos sucede, en vez de decir, ¡ay, otra vez! ¿Qué? No, otra vez ¿por qué? ¿Qué es lo que me quiere decir? Pausa y empezamos de vuelta. A ver, yo pensé que si yo hacía tal cosa o que si yo entendía tal cosa, y ese mismo cuestionamiento nos hace evolucionar un poco más. Habían facetas que estábamos perdiendo de vista para el total entendimiento de una situación. Nos lleva a un aprendizaje que de repente estábamos perdiendo de vista algunos de esos elementos que pesaban. Entonces, eso es básicamente. Entonces, salir de una situación polarizada viene del aprendizaje de las dos realidades polarizadas. Y después de eso sacamos conclusiones. En esas conclusiones está el ya no polarizarnos. De repente vamos a seguir teniendo arranques como para polarizarnos, pero ese aprendizaje que nosotros tenemos es el que nos dice, ¿te acordás que ya viste que esto no sirve, que esto nos lleva por mal camino? Y eso nos lleva a adoptar otra nueva postura ante lo mismo. De la misma situación, además, tenemos varios aprendizajes, porque no solamente para nosotros, si nosotros estamos formando una familia, también nos damos cuenta qué tanto les estamos poniendo esa impronta a un niño. Si nosotros aprendemos, nos vamos a cuidar muchísimo más de lo que está quedándosele grabado a ese niño. Y entonces con mi cambio de actitud facilito que esto no sea un impedimento o un palo en la rueda para que ese niño venga a desarrollar el aprendizaje que tenga programado antes de encarnar. Entonces todo tiene que ver, no solamente para mí, sino para mi entorno. Además, ¿cuánto nosotros podemos ayudar a una persona que está polarizado si entendemos que la polarización no sirve con una actitud más neutra? De repente le hacemos bajar un cambio y pensar. Entonces, todo esto es fruto de aquello que nosotros vinimos antes de encarnar programadamente a aprender. Es como un libreto. Yo me hago un libreto de mi vida, es el cuento de mi vida. Tiene los actores, tiene el aprendizaje, tiene todos los posibles finales, como un libro de muchos finales, pero en todo yo pongo un plan A, un plan B para lo que básicamente quiero aprender. Si no lo aprendo de una manera, va a venir otro escenario con otras personas en los que me van a hacer exactamente venir a aprender lo que tengo que vivir. Y de eso que tengo que vivir voy a sacar las conclusiones que en el primer o en el segundo de aquellos planes A y planes B no fueron suficientes como para hacer que yo aprendiese y pudiese dejar esa dualidad y tratar de buscar el centro. Hasta aquí llegamos hoy. Espero este tema haya resonado contigo. Más abajo puedes dejarme un comentario o una inquietud. Nos reencontraremos en el próximo podcast para seguir profundizando. Y si sientes que a alguien le puede servir, compártelo y déjame un me gusta para que pueda llegar a más personas. Gracias por estar allí.